Fíjense aquí este área que les decía antes, ¿ven? Llega a los 20 años y la ven que todavía está en rojo. Pues eso es debido a que muchos de los niños de esta sociedad, que es donde se ha hecho este estudio, no están educados en la emoción. Ahora estamos viendo cómo los japoneses sí están educados muy bien en la emoción, pero resulta que nuestros hijos no están educados en la emoción. Les voy a poner ejemplos para que vean lo que les estoy diciendo. Fíjense, esto es como está representado en el cerebro nuestro cuerpo. A medida que tiene más espacio el cerebro, lo hemos hecho más grande. Quiere decir que el mayor espacio de nuestro cerebro está en la mano y en la boca. ¿Por qué en la mano y en la boca? Porque hablamos mucho y utilizamos las manos mucho. Por lo tanto, necesitamos mucho espacio en nuestro cerebro para hacer eso. Pero el dedo gordo del pie, pues no necesitamos espacio en nuestro cerebro, ¿me explico? Por lo tanto, cuantas más cosas hacemos, más espacio necesitamos en nuestro cerebro. Y eso sí que es importante que lo tengan presente, porque si no, no podemos entender cómo nuestro cerebro funciona. Y este ejemplo, les voy a poner un ejemplo que identifica lo que les estoy diciendo, que es las lenguas. ¿Alguien ha dicho en la vida que el saber no ocupa lugar? Pues es una chorrada, se ocupa mucho, pero muchísimo lugar. Fíjense, por ejemplo, este cerebro de esta persona que está aquí, que ocupa, el de la derecha, si aprende inglés y castellano, ocupa el inglés igual que el castellano. Pero en cambio en el de la izquierda, que es un niño bilingüe materno, pues los dos idiomas ocupan el mismo espacio. Quiere decir que si nosotros enseñamos a nuestros niños, y ustedes pueden decidirlo, ustedes pueden hacer a sus hijos un cerebro multilingüe o monolingüe, como me hizo a mí Franco. Me hizo muchas cosas, pero me hizo monolingüe, porque no me daba otra posibilidad. Por lo tanto, se puede hacer. Y si ustedes hacen multilingües a sus hijos, pues sabrán que en esta etapa la capacidad que van a tener es ilimitada para aprender idiomas. Y si los hacen en la etapa ya de la adolescencia, pues ya ocupa mucho espacio un idioma ya a partir de la adolescencia. No tanto como cuando somos adultos, pero sí que ocupa mucho espacio. Por lo tanto, tienen también que saber cuándo hay que enseñar a nuestros hijos y qué tenemos que enseñar a nuestros hijos. En este sentido, se sabe que el bilingüismo aumenta, por ejemplo, la conectividad cerebral y el bilingüismo aumenta la actividad del hemisferio derecho. Y se sabe también, este es el ejemplo que les estaba diciendo. Fíjense, cuando tenemos un solo idioma, este es el hemisferio derecho. Fíjense en este punto y en este punto. Solo por aprender otro idioma hay un aumento enorme de la actividad del otro hemisferio. Quiere decir, fíjense la importancia que tiene aprender otro idioma para el desarrollo del cerebro. Y también sabemos que no se desarrollan otras áreas distintas, que a veces la gente, no, a lo mejor si hablo 2 o 3 idiomas, desarrollo otra parte. No, se desarrollan las mismas áreas con más conexiones, no otras áreas. No hay una alteración en el cerebro que el que aprende 10 idiomas altere otras áreas del cerebro. No, las mismas áreas se conexionan con otras áreas mucho más. Y se sabe también que el hablar varios idiomas aumenta no solo la capacidad de percepción, la atención dividida de los niños, sino que aumenta también el desarrollo cerebral. Y también se sabe que si un niño aprende un idioma antes de los 6 años, pues activa los dos hemisferios. Y si lo aprende después de los 6 años, pues activa principalmente el hemisferio izquierdo. O sea que ya tenemos conocimientos para saber cómo mejorar la actividad del cerebro de nuestros niños y cómo mejorar áreas concretas del cerebro. Si ven esta imagen, lo que quiero decir en esta imagen es que el idioma, hasta los 7 años, lo ven aquí, hasta los 7 años, pues tiene un periodo crítico donde el idioma que aprendan lo van a aprender, porque tiene un periodo crítico, pero ya cuando llegamos, pues fíjense, hasta los 17 o a los 18, o 19 o 20 años, la capacidad que tenemos de aprender un idioma es muy baja, no es tan alta como en las primeras etapas. Y para que vean cómo hacemos también para ver cómo funciona el cerebro y cómo lo podemos cambiar, este es el ejemplo de los niños disléxicos. No sé si saben lo que es la dislexia, es una incapacidad que a veces tienen algunos niños para poder leer. Cambian palabras de las frases o de la misma palabra. Bueno, pues hemos descubierto que esos niños, en lugar de activar
el hemisferio izquierdo, como hacen los niños normales, activan el hemisferio derecho. Todo esto en color naranjita quiere decir áreas del cerebro que están muy activas cuando está leyendo una palabra. Entonces ven que es el hemisferio derecho el que está activado. Mediante un trabajo psicopedagógico durante un curso académico, hemos conseguido que esos niños que tenían la actividad en el hemisferio derecho, al cabo del curso académico la actividad pase al hemisferio izquierdo. Todavía queda mucha actividad en el hemisferio derecho, pero hemos conseguido que mediante ese tratamiento específico se pueda cambiar la actividad al otro hemisferio y que sean niños que tengan la actividad en el mismo hemisferio que los que no tienen dislexia. Pero, ¿qué se ha comprobado? Se han hecho estudios también para ver en qué medida el trabajo continuo favorece el desarrollo del cerebro. Y fíjense, este trabajo que se ha hecho consistía solamente en tocar el piano así, en hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, le entrenaba a las personas a hacer este movimiento. Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Todo este movimiento constantemente. Y en la mano entrenada, que es esta, fíjense, después de 3 días, estas son áreas del cerebro activadas. La mano que entrenaba, fíjese cuántas áreas del cerebro están activadas. La mano que no entrenaba, fíjese que no hay ningún área del cerebro. ¿Ven? Área a la semana, fíjense cuando entrenaban solo con la mano. ¿Pero qué pasaba? Pues que cogen la primera semana y el viernes, fíjese qué cantidad de área del cerebro solo con el puro entrenamiento. Pero llega el lunes de la siguiente semana y no hay nada en el cerebro. ¿A quién se le ocurrió el sábado y el domingo que no hay que trabajar? Pero claro que hay que trabajar. Fíjense, no trabajaban sábado y domingo y fíjense, igual. Llegaba el siguiente lunes, igual. Es muy poquito. Y es verdad que si estamos los fines de semana sin hacer nada, si sigue el entrenamiento, al final podemos conseguir un resultado. Pero si ustedes, los niños que trabajan el fin de semana, y ustedes, claro, porque el fin de semana no es para descansar, es para seguir trabajando en el cerebro. Porque el cerebro no entiende el fin de semana, no sabe por qué, nadie se lo ha dicho. Nadie le dice al cerebro, es que el sábado y el domingo no tienes que trabajar, hay que trabajar. ¿Y también cómo se puede trabajar? Pues fíjense ustedes, mentalmente. Se hizo el estudio también mentalmente. Los que practicaban así, fíjense el área del cerebro que se activaba. Y los que en lugar de practicar así mentalmente estaban identificando este movimiento, fíjense que también había un área del cerebro, fíjense el área del cerebro que es casi igual a la anterior. Por lo tanto, el fin de semana, que trabaje el cerebro de otra forma, pero que trabaje. Yo no creo que sea pecado para la Iglesia que el cerebro trabaje el fin de semana. Por lo tanto, es importantísimo que lo entiendan. El cerebro se desarrolla si sistemáticamente le vamos dando información adecuada. Y hemos hecho un estudio muy interesante con ciegos, en los cuales les hemos estimulado mucho a los ciegos y hemos visto cómo este área del cerebro, que es el área táctil, a medida que les vamos estimulando con cientos de miles de estímulos, conseguimos bajar la actividad al área que reconoce las figuras, que reconoce las caras y las personas. Y hemos seguido y vemos cómo al final conseguimos que se vaya también al área visual. A la vista de todo esto, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros hijos para poder conseguir que su cerebro sea mejor? Primero, ustedes tienen que decidir las prioridades que tienen para sus hijos. Segundo, se necesita fuerza de voluntad, constancia para llevar a cabo eso. Pero ustedes deciden las prioridades y tienen que enseñar a los niños esto. Por lo tanto, hay 4 o 5 cosas que les quiero decir en estos 5 minutos. Una es los valores. Los valores son muy importantes porque los valores para nosotros son conductas adaptativas del cerebro, conductas exitosas. Si una persona tiene una conducta muy exitosa, la tiende a repetir. Por lo tanto, los valores son humanos, los valores no son divinos. El propio valor de la fuerza de voluntad se sabe que está en los animales. Se sabe que los flamencos están a la pata coja porque quieren cortejar a la hembra. El flamenco que más tiempo dura a la pata coja consigue a la hembra. Por lo tanto, tiene mucha fuerza de voluntad. Con lo cual, es una conducta humana y no divina. Y está sometida a exigencias sociales y culturales. Y a veces los políticos se han equivocado en que hay valores de derechas y de izquierdas. No, los valores son humanos, los valores son
independientes de la política. Y los valores tienen unas ventajas en nuestro cerebro que nos ayudan a no cometer errores y a tomar mejores decisiones. Otro aspecto importante es que en el colegio hay que enseñar más el conocimiento preceptivo que el descriptivo. El conocimiento preceptivo es qué tenemos que hacer, para qué sirven las cosas, por qué utilidad tienen, y no en cómo son las cosas en sí, la descripción de las cosas. Porque se sabe que el conocimiento preceptivo está en un área del cerebro que organiza, que es este área de aquí, el área frontal del cerebro, que se encarga de la organización de la conducta más compleja del ser humano. Si ustedes en el colegio utilizan sistemas para aumentar el conocimiento preceptivo, aumentarán con menor información la capacidad de decisión de esas personas. Hoy se sabe que una persona mayor tiene más capacidad de decisión que un niño o que un joven, aunque tenga menos información, por ese conocimiento preceptivo que tiene de las cosas. Otro aspecto importante es obvio que es el entrenamiento cognitivo, y hay técnicas que valoran el entrenamiento cognitivo. Hemos hecho un estudio en el cual hemos conseguido aumentar en 5 puntos el cociente intelectual solo entrenando a los niños en atención, en procesos de atención solo atención, y se sabe la importancia que tienen. Otro aspecto importante que se descubre es que el sueño no es una cosa pasiva en el cerebro, sino que es capaz de consolidar la memoria y mejora la plasticidad cerebral. Por lo tanto, los padres, un aspecto importante es que tienen que educar a los niños en el sueño, importantísimo. También es importante educarles en comer bien. Se sabe que hay alimentos que favorecen la actividad del cerebro, como pueden ser las cereales, las verduras, proteínas, y hay otros, como pueden ser las grasas, que disminuyen la capacidad del cerebro. Es importante que los niños no tengan hipoglucemia, y para que un niño en el colegio no tenga hipoglucemia, lo más importante es que desayune bien. Los padres deberían ayudar a que el niño desayunara perfectamente bien. Y hay otro aspecto que se ha hecho un estudio importante en el cual se demuestra la importancia que tiene el beber agua, pero no el beber agua cuando se tiene sed, sino beber agua constantemente cada X tiempo, porque eso hidrata muy bien el cerebro y sirve para que el niño se encuentre mucho mejor con esa hidratación. La actividad física no solo desarrolla áreas del cerebro, sino que desarrolla un factor del cerebro que permite que crezca el cerebro. Se llama factor de crecimiento cerebral, y eso se activa mucho con la actividad física y sobre todo con ejercicios de equilibrio, que son los que integran muy bien todos los procesos visomotrices. Por el mero hecho de correr ya generamos ese factor de crecimiento. También se han hecho estudios donde la danza todas las personas que hacen danza mantienen a lo largo de su vida una mayor capacidad de aprendizaje. Y por último, hay un aspecto importante que es básico en cualquier aprendizaje, que es la atención. Se sabe que si no estamos atentos, el cerebro no se desarrolla. Nada, absolutamente nada. Si aquí hay una persona que no está atenta, es igual que no hubiera estado, porque no desarrolla absolutamente nada en el cerebro. La atención es básica para poder desarrollar el cerebro. A la vista de esto, mi punto de vista es que los profesores deberían generar atención teniendo contenidos cortos y en poco tiempo. Deberían aumentar el conocimiento preceptivo, la motivación y lo novedoso, y la aportación que yo les haría es que si antes de cada clase hicieran 5 minutos de ejercicios de estimulación vestibular o de equilibrio, bebieran un vasito de agua e inspiraran y expiraran unas cuantas veces, pues la capacidad que tendrían de aprendizaje sería mucho mayor. Y para los padres, pues lo que les he dicho, deberían controlar el sueño, el desayuno, la actividad física, más que hacer ejercicios en casa, actividad física, la atención, al menos 10 a 20 minutos de atención diarios, y sobre todo que no vean la tele o que no la vean con control, porque la tele no genera atención, sino que genera desatención, pasividad. Una persona puede estar toda la tarde viendo la tele sin prestar atención y sin enterarse de nada. Y al final de la tarde le dices, ¿qué has visto? Y se acuerda de 3 cosas, y probablemente de ellas ninguna imagen concreta de lo que ha visto o precisa de lo que aparece en la imagen, sino que en lugar de recordar 10 cosas de la imagen, recuerda una, y a lo mejor nos llama la atención si es una chica bonita o un hombre guapo, más que cómo estaba vestido o el contenido que tenía esa escena. Muchísimas gracias.